Good afternoon. This is Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement, and with me is Lourdes Heredia, our assistant. We have a lot to cover for this week, September 21. Um, so the agenda, we have important dates, some shout outs, events to build character traits, your voice, it's very important about your voice, Title I update, building leaders, college visits, staying safe, and community news. Those are the things that we're going to cover as it all. And we have for our community news, we have a special guest that is going to talk to us about free opportunity from Cornell University. En la agenda de hoy vamos a cubrir fechas importantes, vamos a dar gracias a muchas de las personas que han colaborado y ha ido más allá de lo que se requiere. Y vamos a hablar sobre eventos, una encuesta que viene ahora y oportunidades para construir nuestros líderes, visitas universitarias y cómo nosotros nos podemos mantener seguros. Y Noticias de la Comunidad, tenemos un invitado especial que va a ofrecer un taller sobre nutrición de la Universidad de Cornell, y este taller es gratis. So, in terms of important dates coming up, Thursday, September 22nd, for middle school, we have a PSW parent meeting. Friday, September 23, we have an middle school iReady reading diagnostic test. Wednesday, September 28 is a dollar dress down. It's a fall Ames Web reading assessment, and it's a back to school night. So those are the big dates that I would love for you to remember. I will present more dates, but those are the main dates. As you can see, our school is open the whole week, as opposed to other public schools that they're closed. We are open, regular schedule. But I'll talk to you more about that. En cuanto a las fechas más importantes que quiero recalcar, y voy a hablar mucho más adelante de esto, es el 22, que es este jueves, es la reunión de padres del programa PSW, el programa después de la escuela. El 23 es las pruebas de diagnóstico de lectura para la escuela intermedia. El miércoles 28 es el día de vestimenta informal y traer $1. Es la evaluación de lectura de Ames Web de otoño, y también es la noche de regreso a clase de la escuela secundaria. Y voy a hablar más sobre esto, pero son las fechas que más quiero recalcar que vienen ya. So in terms of there is a survey, I just wanted to highlight there is a survey coming up. And by the time that we send you this over the weekend, it will be live. And it's very important for you to take this survey, as it will help us know how to serve you better. So, and then I also wanted to point out that we did a lot of meetings with families in English and in Spanish about Title I. And we have, we're so thankful for all the families who are now supporting us as the committee of Title I that will be deciding on the how we will spend the money that we receive. Remember, 1% of the funds go to parents, and so the parents get to decide. And so we have a lot of ideas already, been contacting sources in terms of how much does it cost to offer some of the things that they want. Muy importante es que su voz cuenta mucho para servir y asegurarnos de que su niño esté progresando. Y una de estas formas es para nosotros saber es con una encuesta. Estamos en una encuesta que se hace alineación con el currículo, y en este momento no está abierta, pero al momento que ya está el fin de semana ya va a estar abierta, y por eso la recalco para que cuando usted reciba esta presentación, pues entonces haga el enlace, clic en el enlace, y ahí le va a salir la encuesta.
Como le digo, no está ahorita funcionando, pero ya para el fin de semana lo va a estar. La otra cosa es que esta sería una buena compendio con la encuesta que se hace al final en mayo para nosotros saber cómo estamos sirviendo bien a sus niños y teniendo siempre todo en cuenta, usted mirando qué es lo mejor para sus niños. Y la otra cosa de su voz que es muy importante es que del gobierno federal que nos dan los fondos, 1% va a los padres para ayudarlos a que estén apoyando mejor a los niños académicamente. Así que se hacen esto, las reuniones de título 1, ya las tuvimos anteriormente y para aquellos que no participaron, pues puede ver los videos, están en español y están en inglés. Así que por favor, tómese su tiempo de ir a nuestro canal de YouTube y ahí puede ver los videos. No voy a ponerlo ahora, pero si se va al canal, pues entonces va a poder ver todos los videos. Sí, again, okay. Okay, so let's go to September 22nd. Like I said, is the family orientation for after school program. It's from 6:15 to 7 p.m. And it's for you to see what your children are doing, to experience it and meet the staff. And it's going to be a lot of fun and there's going to be a raffle. La orientación del 22 es para los niños que están en el programa después de la escuela de quinto a octavo grado. Es de 6:15 a 7 p.m. Es para que usted conozca el personal y se divierta haciendo algunas de las cosas y talleres que sus niños están haciendo. Es muy divertido y fuera de eso, usted también participará en una rifa. De nuevo, si su niño está en este programa. September 23 is the iReady reading test, and that's for middle school. And so it's a diagnostic test. It will help teachers ensure that the instruction is tailored to meet the needs of your students. And it provides the assignment a reading goal for this year. Es muy importante este examen que se va a hacer el 23 de septiembre para diagnosticar cómo están los niños en la lectura. Esto ayuda también a los maestros a que adapten sus instrucciones para las necesidades de los alumnos y ayudará también a los niños a establecer metas de lectura para el año. So, the other thing is I wanted to point out is that we are already offering the after school programming for high school, and they have a lot of clubs. But if your child would see something and would like to participate in a club, but it's not there, the one thing is because it's a leadership school, they can start their own club, do a proposal, and get to start a club. So for example, was one of our students who said, we want woodworking in our school, and because of that student, we now have a shop, and it's an amazing shop that our 11 and 12th grade students get to participate in. Los clubes de la escuela secundaria ya empezaron, los horarios son de 4 a 5 y media. Como ve, hay una variedad de clubes, pero si su niño está en la secundaria y veo que no hay un club que le quiere y quiere hacer otra cosa, pues como ya queremos reformarlos como líderes, es importante que lo empuje a que crea su nuevo club, haga una propuesta y es así como se formó la clase de carpintería, porque un niño quiso tener un club de carpintería. O sea que se le apoya a los niños para que tengan innovación aquí en nuestra escuela. Okay, the other thing I want to highlight for September 23 is please let us know if you're coming or participating in the Roots and Recipe Contest, because we are starting to order t-shirts. We got to order the t-shirts and want to make sure that we have the sizes available. And so if you're participating in the contest, of course, you're going to get a free t-shirt. And these are t-shirts that you will get to wear as part of the uniform on Fridays. Now, if you do an RSVP, then you get a discounted price of the t-shirt. And
But if you have buying for more kids, then it will be $5 again if you are SVP. Now, if your family is currently having hardship living with another family, and then of course you just RSVP and the t-shirt will be free. Now, if you're not RSVPing but you're still coming in, know that the t-shirts will be $10 at the door. So it would be great if you let us know. So we want to make sure that we have the right sizes, and because we're ordering now after September 23, we're going to start the orders, and we want to make sure that this is a fun event, and we want to make sure that everybody gets to enjoy it and have something to wear. All right, lo que queremos decirles que, por favor, si va a venir y participar a nuestro concurso de raíces y recetas, que por favor empiece a ordenar las camisetas. Claro está, si su niño está participando, toda su familia recibe gratis la camiseta. Ahora, si usted no va a participar, pero quiere venir a apoyar a los demás que están cocinando, entonces avísenos, porque entonces usted recibe la camiseta a un precio de descuento, que son $7 por camiseta. Y si, claro, compra por más de un niño, pues sería $5, pero con reservación. Claro está, si nos dice, porque queremos asegurarnos que estemos ordenando la cantidad de camisetas adecuadas. Y si no nos avisa y viene, pues gracias por venir, pero la camiseta sería entonces $10 a la puerta. O sea que es el costo de la camiseta. Pero de nuevo, si la reserva, entonces son $7. Si tiene más de un niño, sería $5. Y si usted está pasando por una situación difícil en su casa, en que está viviendo con otra familia, entonces, o en algún refugio, claro está, y quiere venir, simplemente nos avisa y se le da gratis, porque queremos que todos se diviertan y participen. So this whole thing is to celebrate Hispanic Heritage Month, but you don't have to be Hispanic to celebrate and bring a dish. Please come and taste all the delicious foods that our families who are participating will be able to provide. And if you're Hispanic and you're participating, this is a good way for you to do three things to build your child's character, and is to listen, to get your child to feel like they belong, and to think big. This is a great opportunity for you to, as you're cooking, as you're sharing family recipes, to learn what your child is thinking. Also, it gives a sense of belonging. Children during the pandemic felt a little bit disconnected, and this is an opportunity for them to feel like all these family memories have a continuity, they're part of it, and then it allows them to think big, to see that they can contribute. They're not thinking only on themselves, because social media tends to make them in their heads to think only about themselves. But this allows them to think about others, think about other cultures, experience other cultures through the wonderful, delicious dishes. So this is why we want to do this this month. And now that the pandemic is eased up, we want to make sure that we get to have fun and get the kids to enjoy it. And if you're participating as a contestant, then you come in at 5 and you get like a special treatment and get to taste from everybody else before everybody else does. And then for a general public, it comes in at 6 o'clock. Then we have a special guest from the New York Public Library, who's also going to bring books related to culture. And also, if you're not connected to the library, it will give you an opportunity to be part of the library. And of course, we're going to have a raffle, and we had a 50-50 raffle. Means that if you pay $1, then at the end, all the money is collected, and half goes to you and half goes to the school. So it's a way to, you get to win. And of course, the winners get a prize.
El mes de la herencia hispana es muy bueno para participar, ya sea si usted está cocinando o no está cocinando, pero si está cocinando es una muy buena forma de que haga tres cosas con su niño: escuchar, ayudarlo a que sienta que pertenece a algo mayor que él mismo y pensar en grande. Esta es una etapa en que los niños no dicen lo que están pensando. ¿Cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Nada. Entonces, esta es una oportunidad de usted conectarse mejor con su niño y de poder saber qué es lo que está pensando, ayudarla a compartir sus historias, sus recuerdos familiares, le da un sentido de pertenencia, de que son algo más grande de sí mismos. Y también, de nuevo, no está pensando solo en sí mismo, sino está pensando en los demás. Así que es una linda experiencia. Y si usted está participando, pues tiene que venir aquí a las 5 de la tarde y para que pueda poner su mesa, alistarse y todo. Y también para probar todas las deliciosas comidas de los demás que están presentando. Antes de los demás, a las 6 abrimos para el público y también tenemos invitados la biblioteca pública porque queremos que todos estén conociendo más de otras culturas y de nuevo lo que queremos es que los niños no estén ensimismados en ellos mismos, sino que estén pensando en los demás, estén queriendo ser parte de algo más grande que ellos mismos. Lo que las redes sociales solo hace que los enfoque en ellos mismos y por eso hay a veces problemas. Así que los invito a todos que participen, ya sea que estén participando con la comida, con su familia o simplemente apoyando, viniendo todos aquí a este evento que va a ser el 5 de octubre. So, if you are participating, we want you to look into where are your roots, how does your family display those roots, and what is a tradition your family shares. En sí, los niños lo que queremos que respondan es de dónde son sus raíces, cómo muestra su familia esas raíces y qué es una tradición que comparte su familia. So just let us know. I put it all here, but just let us know. We'll give you more information once you sign up. Ok, una vez que usted se inscriba, pues claro está, nosotros le damos mucha más información de cómo funciona. September 24, it's the NBCY Athletics Basketball League, and it's for 7 to 9 boys and girls league, and they can register through the website. And so I just wanted to point that out to you guys, and you can connect with the director, Jason Marchena, who's also our director of athletics. Esta liga atlética es para niños y niñas. Por favor, conéctese con Jason Marchena, que también es el director de atletismo, y porque ya empieza la liga septiembre 24 a las 11 de la mañana. O sea que es muy bueno que usted se conecte, por eso les aviso. Esto es de la comunidad. Okay, September 26, 12th grade starts going off campus for lunch. So we want to get them ready for timing. Once they're in college, how are they going to manage their time and also to be more responsible? But of course, you have to consent to let your child go out to have lunch. So we ask you to please complete this consent form, and you can, here is in English, but there's in Spanish too. Very important information as to what it entails. And then at the end, you please sign that form. Okay. And then also complete this form that has to do with cell phones. We want to know if your child has a phone, because if they don't have a phone, we don't feel safe. And so we want to make sure that for safety reasons, everybody has a phone. So please complete the cell phone tracker and just let us know if you have any questions. Ok, ya los niños que están en 12 grados los queremos estar preparando para que sepan manejar su tiempo, por lo que en la hora del almuerzo siempre escuchan una campana de que empezó el almuerzo, terminó el almuerzo. Ahora, les vamos a permitir de que vayan fuera del plantel, a las bodegas, donde quiera, a almorzar. Pero claro está, no va a hacerlo sin su consentimiento. Así que por favor,
llene este consentimiento. Si usted quiere o no quiere que su niño, a que dice sí o no, le da permiso de que salga del plantel. Aquí está todo en español, simplemente selecciona la banderita de España y aquí dice usted si quiere, si le da permiso o no lo da permiso. Esto, claro, solo va a estar dado a usted para que él no sea que su niño lo llene por usted, y lo estamos haciendo público para que usted esté claro de que es algo que tiene si usted no quiere que lo hagamos, pues nosotros no lo hacemos, pero nosotros necesitamos recibir este consentimiento, a la vez de que nos diga si su niño tiene celular, porque si su no tiene celular, pues entonces nosotros no nos sentimos seguros de que se salga de la escuela sin teléfono, porque entonces no sabemos cómo conectarlo si pasa el tiempo, y es por eso que es muy importante que usted nos llene ese formulario. Also, September 26th, we open lunch for our high school. So that means that the students have been eating in the same location, but now we're giving them a free range to decide where do you want to have lunch within the building. Do you want to go to the cafeteria? Do you want to go to another classroom with office hours, which means that if you're behind on something, you can eat at the same time you can receive some tutoring or support in something that you don't understand, or you can go to other open classrooms where you get to meet other kids from other grades, or you can also go to assigned locations in the hallway. The main thing is that they cannot move from place to place. They have to keep clear of the pathways in every hallway, and they have to keep everything better than they found it. So this is something that we're going to try out and see how it goes. If they're responsible enough, so far they have earned it. They have been behaving great. So we want to make sure that we give them a little bit more options, so that they can also have a mental break and enjoy more their time. El almuerzo para el 9º a 12 grados va a cambiar el lugar empezando el 26 de septiembre. Eso quiere decir que ya el 26 de septiembre ellos pueden escoger a dónde quieren comer. Si quieren escoger la cafetería, si quieren escoger un aula con horario de oficina, eso quiere decir que va a estar alguien que lo va a apoyar con las tareas o lo va a apoyar con algo que no entiende y necesita tutoría, o una aula abierta donde va a encontrar muchos estudiantes de diferentes grados, o si no, en ciertos lugares asignados en los pasillos. Lo que sí se pide es que no se puede ir de lugar en lugar en lugar, o sea que no puede saltarse de la cafetería a una aula abierta, después al pasillo, no. Tiene que quedarse donde escogió, ahí se tiene que quedar. Y la otra cosa es que no puede, tiene que mantener despejados los pasillos, porque claro, por seguridad, y también que el lugar donde está lo tiene que dejar mejor que como lo encontró. Y esto es, queremos hacerlo es para que ellos se despejen un poco más la mente, tengan más oportunidades de escoger, y también para que estén un poquito más ordenados. Y la verdad es que se han portado muy bien, y vamos a tratarlo para que mirar cómo les va, para que darles más opciones y estén de nuevo mucho más despejados. Okay. All right. So September 28th is a dollar dress down. So this is something that we do to raise funds for a cause. And so we decided to, because of Hurricane Fiona in Puerto Rico and the devastation that it caused, that we were going to raise that money September 28th to give it to this organization that is Taller Salud. It's a feminist grassroots organization and is dedicated to the health and development of all women. So we're going to focus on that. And of course, it's only $1, but if you want to bring more money, you can do so. The main thing is a dress down. That means that there's still norms that they have to follow, like students cannot wear overly revealing clothing, no crop tops, no clothing with inappropriate or offensive slogans or graphics, ripped jeans without solid color item underneath, rips only at the knee, a little bit is okay. Do-rags, hats, and bandanas are not allowed. Slippers, anything that is slides, Uggs, or otherwise, they're not allowed. So those are things that they cannot wear.
Ok, la otra cosa es 28 de septiembre es cuando nosotros hacemos donaciones todos juntos. Nos venimos vestidos sin uniforme y damos $1 de contribución. Y ese dólar es para una causa. Y entonces esta causa decidimos que lo hiciéramos para Puerto Rico debido a su devastación por el huracán Fiona. Y escogimos esta organización que se llama Taller Salud. Es una organización de base feminista y que quiere apoyar la salud y el desarrollo de todas las mujeres. Entonces, en este momento, claro, están enfocadas en recaudar ayuda para las familias afectadas. Ahora, se trae un dólar, si usted quiere traer más de $1, lo puede hacer. Lo que sí es que los niños, como no vienen en uniforme, no pueden venir con ropa demasiado reveladora, blusas cortas, ropa con lemas o gráficos inapropiados o ofensivos, blue jeans que estén rasgados, así, aunque tengan algo por debajo, con color sólido, aún así no pueden usarlo. La más rasgadura que puede tener son poquitas en la rodilla. Y esas do-rangs que se ponen en la cabeza, sombreros, bandanas, son como pañoletas, pantuflas, no pueden usarla aunque sean de UGG o cualquier otro tipo, ni tampoco chanclas. Así que muy importante que esté baje estas normas de uniforme. Okay, September 28, this is the testing schedule for high school. This is when they have the Ames web testing. And so students arrive at 9 a.m. and will dismiss not earlier than 11:30 a.m. So students go directly to their advisory room. And this is an assessment that measures your child's vocabulary, retention, reading comprehension, silent reading fluency, and oral reading fluency skills. It is an exam that it has a time limit, so that a starting time. So that's why there is no staggered time. Everybody comes in at 9 a.m. to take the test. I'm talking about the high school. And of course, if your child needs more time, then they will be dismissed as soon as they finish the task. But otherwise, then they have to arrive on time. This is the main thing. Los estudiantes que están en la escuela secundaria 9 al 12 grado, ellos también tienen el 28 de septiembre este examen que es de asesoramiento de vocabulario, comprensión de lectura, fluidez, lectura silenciosa, retención de vocabulario, habilidades de lectura oral. Entonces, para los niños de escuela secundaria 9 a 12 grado, tienen que llegar todos a la misma hora. En la secundaria, unos llegan a una hora, otros llegan a otra hora, pero como es un examen, todos llegan a la misma hora. O sea que es muy importante de que estén todos a tiempo porque se tiene que empezar el examen. So very important that even though we say there is no class, that doesn't mean that there is no school. There is school. It's just that they're not taking a class. They're not learning something. They're taking a test. And so that Ames web exam is for all classes. La otra cosa es que le estaba diciendo es que aunque nosotros decimos que ese día no hay clase, no quiere decir que no hay escuela. Sí hay escuela. Lo que es que ellos vienen es a tomar un examen. O sea que es muy importante que toda esta semana hay escuela. Esta semana que viene del 26 toda hay escuela. Solo que de nuevo es que no hay clases, lo que hay es exámenes que tienen que tomar y es muy importante que todos vengan. Okay, so at the high school, it's the back to school night. So that is, we open doors at 4:45 and it starts at 5 p.m., sorry. So what happens is that your child and it'd be great if you come with your child, come to the school and follow all the periods that your child does. So it's almost like you're pretending to be your child as if you were coming to school. So you get to experience the whole day and meet the teachers and learn about all the things that is happening in the classroom, as well as
opportunities for your child. And now, even if your child doesn't have a first or second period, still come in at 4:45 and we have programming for you. And then if for some reason you come in late because of work, don't worry, just come in and we'll put you in the classroom that corresponds to that time. And you'll be able to experience and meet the teachers as well. So it's very important, and you'll be able to also learn about all the different opportunities that are available for children to build their portfolio, a leadership portfolio. Ok, los niños que están de 9º a 12 grado, el 28 de septiembre los padres tienen la oportunidad de venir en persona a conocer a los maestros. Y la forma que lo hacen es que las puertas nosotros las abrimos a las 4:45 y empiezan ya a las de 5 a 7. Está usted visitando de salón y salón todos los periodos que él tiene, su niño tiene, como si usted fuera la estudiante. Entonces se va de salón en salón conociendo a los maestros, sabiendo cuál es el currículo, sabiendo qué es lo que enseñan y cómo se comunica mejor con el maestro. Y luego también usted va a poder saber de oportunidades que hay para liderazgo para su niño. O sea que es muy importante que venga, porque ya después la otra vez que va a volver es ya cuando son la conferencia de padres y maestros, que ya le entregan todas las notas. Entonces es mejor que usted sepa bien cuáles son el personal y todo. Y también va a saber de los clubes, va a poder saber más sobre los clubes y oportunidades extracurriculares. Si su niño no tiene periodo 1 o 2 y dice, oh, no tengo que ir. No, sí tiene que venir. Nosotros tenemos programación para usted especial. Y si en caso tal usted está trabajando y está tarde, no se apure, simplemente llegue tan pronto usted pueda. El evento está hasta las 7 y para que usted de todas formas pueda conocer cuantas más personas pueda conocer, cuánto personal nuestro para que así podamos ser buenos socios para este año escolar. Okay, so now I just want to let you know that 11th, 12th grade students have signed up for the opportunity to meet college representatives, and they already met with College of Mount St. Vincent and with New York University. The next visits will Lincoln Technical Institute, Cornell University, College of St. Vincent with HEOP specific, and the New York Institute of Technology. Those are the coming up. They also have college trips. And so there's the SUNY College Trip Fair. It's only 12th grade, and you need a permission slip and QR code completion required by Thursday, September 29. So just put it up there on your radar, September 29, to make sure if your child is going to a fair, to please sign that up, the permission slip and the QR code completion. The College of Mount St. Vincent for 9th and 10th grade only will have, again, October 12th, the deadline to complete the permission slip. This is for 9th and 10th grade only. So I just want to put that on your radar. Okay. Quería informarle que los niños de 11 y 12 grado se han estado inscribiendo para tener la oportunidad de sentarse y conocer representantes universitarios. Tuvieron ya la semana pasada, tuvieron la Universidad de Nueva York o en New York University, y las próximas visitas van al Instituto Técnico de Lincoln, que va a ser el 26 de septiembre. Y de nuevo, todo esto es durante el horario de almuerzo. La Universidad de Cornell. Después está el College of Mount St. Vincent, que es específico para HEOP, y está el Instituto de Tecnología de Nueva York, que también estos son los representantes de esas universidades, vienen a nuestra escuela para hablar con nuestros niños. Ahora, lo que es paseos a universidades, solo el 12 grado va a tener ir a la feria universitaria de SUNY, pero necesita usted completar la hoja de permiso. Y esto lo tiene que hacer antes del jueves 29 de septiembre. Si su niño sabe, por favor, si su niño está en el 12 grado, que lo complete. Ahora, si su niño está en el 9 y 10 grados, sepa que van a tener un paseo al College of Mount St. Vincent, y también usted tiene que firmar un permiso y también el estado de vacunación. Ellos piden vacunación, así que es muy importante que si quiere que vaya, que esté vacunado.
Okay, so last night we had a college and career parent series, and this is a schedule of all the other series that are going to come up, and it's going to be always the same Zoom, and so I put it right here. But and also, I will be sending you a list of options so that you decide what is important to you, what is it that you want to learn, and then based on your needs, then we will offer this college series. Nosotros ya tuvimos una orientación ayer por la noche de preparación de tener éxito en la escuela secundaria y era la primera de esta serie. Y si usted no asistió, por favor, vaya a nuestro canal de YouTube este fin de semana para ver la presentación. Y las otras que vienen, le pongo aquí las fechas para que usted la tenga pendiente y también le va a hacer siempre el mismo código de Zoom y siempre el mismo horario. Lo que sí es que le voy a mandar a ustedes una encuesta para saber qué es lo que más le interesa saber en estos talleres. Nosotros tenemos un currículo, pero sin embargo queremos saber qué es su necesidad más grande. Okay, now we also want to make sure that we're all staying safe. So one of the things that I want you to know is that police will be visiting at random times our schools and just to check in to see that everything is okay. And, just establishing good rapport. So if your child says the police was there, is nothing's wrong. It's just something just to keep everything everything is safe and everything is good. The other thing is we're celebrating anti-bullying month. We're not celebrating, but emphasizing creating awareness. And so we created a form for reporting anonymously if there is anything of bullying happening, to please let us know so we can get on it right away. So please make sure that you, if you know something, say something. The other thing is to please continue to test often. We have kits for COVID and get the vaccine. They are promoting again for the Omicron booster. I'm looking to get myself another Omicron booster, we do encourage it because right now the Department of Health is not, we follow the rules, and that means masks are optional. There is no tracing, and all we are required to do is to let you know if your child has COVID. We cannot tell you, oh, somebody from this class has COVID, watch out. No, it's only very private right now, only to the person who has COVID. It's sent a letter and that's it. So if you feel uneasy, then please let your child know to wear the mask and to and get vaccinated. That's the best way to keep everyone safe. Very important. If you need tests, please ask us. We have lots of tests to give away. En cuanto a manteniéndonos seguros, nosotros, la policía va a estar visitando nuestros planteles en diferentes horarios de sorpresa para asegurarnos que esté todo bien. Así que si su niño en algún momento le dice, oh, la policía estuvo en la escuela, no se alarme, simplemente es que están visitando para asegurar que todo esté bien, y esto lo están haciendo en todas las escuelas, o sea que es algo que va a ser para mantener la seguridad de todas las escuelas. La otra cosa es que el mes de octubre se concientiza que no haya acoso, entonces nosotros tenemos este formulario para que usted reporte si ve algo que no debe ser de acoso. Así que es totalmente anónimo. Simplemente usted nos informa de dónde está y describa el incidente y la información que nosotros, de las personas involucradas, para nosotros poder tomar acción al momento.
Y lo último es que, por favor, recuerde que el Departamento de Salud ha cambiado mucho sus políticas sobre el estado de la pandemia. En este momento solo requiere de que nada, no requiere nada. Simplemente que si alguien tiene está con la infección, pues al momento nos avisa usando el enlace de siempre y nosotros le mandamos una carta diciéndole cuándo es que va a empezar a- a volver a la escuela, que son 5 días en casa, 5 días con una máscara, eh, pero en sí no es como antes que uno mandaba que le decía, oh, alguien de su salón tiene el virus. No, solamente a la persona que tiene el virus se le manda una carta y nada más. Así que si usted está, esto lo pone nervioso, simplemente le pedimos que por favor se vacune. Ahorita mismo están dando el booster de Omicron y también que se haga la prueba a menudo. Si usted necesita pruebas, pues por favor pídanoslas porque nosotros estamos aquí para servirle y darle las pruebas. Así que no es que es como antes que se atrasaba quién y quién, con quién estuvo conectado, con quién, por lo que la vacuna ya eso lo eliminó. Así que quería informarles esa parte. Okay, I want to give some shout outs for the back to school night. The family council took it to the next level. Giovanni Marte, Bartolo Joaquin, Carmen Pichardo, Barbie Chavez, and the full family council who raised $406.50. So hooray for the family council. We have the peer group connections. Those are our students who are in 8th grade, who are supporting the students in 5th grade and being leaders to those students. And that was Jaden, Zoe, Amanda, Manny, Jared, Addison, Jeremy, Abigail, Starling, and Whitman. And our awesome volunteers who were made the night wonderful. Liana, Joaquin in 7th grade, Angelina Joaquin in 10th grade, and Chelly Arias in 6th grade. So I just want to give a big shout out to them. Wonderful, wonderful work. Ahora quiero darle un gran reconocimiento a todas las familias y personas que hicieron este evento de expectativas de la escuela intermedia maravilloso. Estuvo del Consejo de Familia Giovanni Marte, Bartolo Joaquín, Carmen Pichardo, Barbie Chavez y todo el Consejo de Familia quienes recaudaron $406.50. Y también el conexión de grupos de compañeros que son los niños de 8º grado seleccionados para ser los mentores de los niños de 5º grado. Y ellos fueron los que llevaron a los padres a sus salones. Y ellos fueron Jaden, Zoe, Amanda, Manny, Jared, Addison, Jeremy, Abigail, Starling y Whitman. So, mil gracias a ellos. Y también los increíbles voluntarios que estudiantes que fueron Leana Joaquín de 7º grado, Angelina Joaquín de 10º grado y Acheli Arias de 6º grado que hicieron que todo estuviera maravilloso el evento. And here's some picture from our peer group connection. A big clap for all our students who were doing marvelously. The same way to our President's Council in our high school. We have for 10th grade, we have Andrelis Padilla, who's the president, Chantal Santana, the vice president. 11th grade is, I saw a typo. Sorry about that. 11th grade, Marcus Green for president, Adriana Rodriguez, vice president, Amber Valdez, president, and Carlene Reyes, vice president for 12th grade. So they are also making a lot of the decisions and representing their classes at the high school. So a big shout out for them. And they were covering responsibility as a trait, a character trait. So just want to also give a big recognition to Toshley Rodriguez, Jacob Acosta, and Omar Sena, who went above and beyond. También estábamos dando el valor de responsabilidad en nuestra escuela y en la escuela intermedia quiero resaltar Toshley Rodríguez, Jacob Acosta y Omar Sena que se destacaron muchísimo yendo mucho más de las expectativas que esperábamos de ellos. Así que un gran reconocimiento para ellos. Okay,
Next, other opportunities for everybody to do great. Just the Readers Are Leaders Challenge. Please participate, because the more students spend time reading at the level, the faster they will advance their reading level, and they will be able to handle college level complex texts. That means that you want to be college ready. And this doesn't happen overnight. It takes effort, it takes time, it takes endurance, it takes every day doing it. And so it's so important to create the habit early on. And so please, 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 I encourage everyone to do it. Exhortamos a todos a que participen en el desafío de los lectores son líderes, porque entre más tiempo su niño pase leyendo a su nivel, más rápido va a poder avanzar de nivel y más habilidad tendrá para entender los textos que ya van a ser a nivel universitario. Claro, usted me puede decir, pero mi niño no está empezando nada más. Bueno, la cosa es que esto no, la lectura no se puede alcanzar de la noche a la mañana. Es algo que se tiene que construir poquito a poquito a poquito. Y para que esté ese músculo que quiera leer. Cuando su niño le dice es que no quiero, es que es aburrido, muchas veces que no tiene la capacidad para enfocarse. Entonces es muy importante que se saque el tiempito todos los días para que lea, y de nuevo, a medida que va leyendo, en su nivel, pues más va a poder avanzar de nivel. Y esto es para todo. No importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es mujer o si usted es hombre, no importa. Lo que importa es el tiempo que le dedica a la lectura para usted poder tener bien avanzar. And there have been many studies that have shown that students who are prepared for college have approximately 12,000 vocabulary words in their reading vocabularies. So, and the best way to acquire that vocabulary is by reading in terms of retention. So it's very important for you to set aside that time. We recommend 20 minutes, start slow. If you want to have 15, start 5. Best will be an hour. And every Sunday, go to our tinyurl.com IL reading totals, and let us know how your child is doing. You can do a reading log, or you can create your own. We give out reading logs in the morning. They're also available at the office by the security guard at the high school, so they can get a reading log. And again, all you have to do is just tell us what's the student grade, and what's the Sunday, what's the date of that Sunday that you are turning that in, and the amount of minutes that you took, and take a picture of your reading log. Muy importante es que los estudiantes que están preparados a la universidad tienen aproximadamente 12,000 palabras de vocabulario en su vocabulario de lectura. O sea que es muy importante que esto no se adquiere de la noche a la mañana. O sea que por eso es que hay que estar acumulando y acumulando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y entonces es muy importante que coja la rutina de la lectura. Y para participar, entonces le decimos que por favor, para ayudarlo a esa rutina, es que por favor entre todos los domingos y nos diga cuánto tiempo ha estado leyendo. Simplemente aquí en el registro escoge español y nos pone su correo electrónico, su nombre, y aquí toma una fotito del tiempo que ha estado leyendo para ayudarlo a que en verdad coja el ánimo de la lectura, y entre más coge el ánimo y esté leyendo a su nivel, pues entonces va a poder a desear ser una persona que quiere aprender. So as you can see, this is when we started, we had 7,949 minutes. Then it went down to 4,505, and then we are going back to 6,763. Our goal is to have 45,000. So you see, we're very low right now, and it could be that you're just reading, but you're not turning in your minutes. So please, 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 every Sunday, let us know how many minutes are you reading. And then as we move along, we can give out prizes to the kids to encourage them. So please let them know that this is very important for them to participate.
Aquí estamos mirando, nuestra meta son 45,000 minutos por semana de la comunidad y empezamos con 7,949 minutos las primeras semanas, luego bajó a 4,505 y luego volvió a subir a 6,763. O sea que la meta es que sería que tuviéramos 45,000 minutos por semana y sé que lo vamos a poder lograr. La cosa es coger la rutina y coger que todo esté, todos los días hagamos la misma cosa. ¿Ok? Así que los exhorto para que podamos subir nuestro nivel de lectura y de nuevo lo que tienen que hacer es entrar cada domingo en la cantidad de minutos que están leyendo. Y claro está, porque queremos que su niño suba en vocabulario y suba su retención de vocabulario también. So again, all you have to do is sign in for the reading totals. And you can use our Sora e-library. We have a whole 70 books to choose from in English and in Spanish. So you can also take a look at that and read with your child. And this is in celebration of Hispanic Heritage Month. También tenemos libros que están en nuestra biblioteca digital y que usted puede escoger en español o en inglés. Celebrando el mes de la herencia hispana, tenemos especiales. So if you don't have access to an e-library, don't worry, just ask us for books. There is a lending library, so it's a matter of just asking for books. You can ask the teacher for a book on your reading level, and we'll be able to do that. I put here some of the things that you should know about to go over the weekend in terms of the family handbook. It just shows everything you need to know about policies, cell phones, complaints, procedures, all sorts of things, academics, report cards, grading scale, all sorts of services. Everything you need to know, it's in there. También quería recordarles que aquí está nuestro manual de familias de escuela intermedia y la escuela secundaria. Está todo aquí. Está, si usted quiere saber algo sobre asistencias, tardanzas, uniforme, si quiere saber sobre conducta, cómo manejan si hay mala conducta, cómo usted se puede quejar, cuándo son las conferencias, cuáles dan los informes de progreso. Todo esto está aquí en nuestro manual para las familias, así que todo, cómo se maneja todo, cómo califican, qué es una buena participación, todo. Si usted, por ejemplo, no pudo asistir a la reunión de que se cubrió muchas de estas cosas, pues entonces aquí usted puede leer el fin de semana, se puede sentar y leer. The other thing that I wanted to highlight again for new families is that we have the parent portal. This is a mock-up, but in the parent portal, you get your child's who's the teacher, what is the name of the teacher, what is the class, so you get to see what time your child has what classes, and also at the end, it doesn't show here, but it also shows the grade, so that as your child is doing something, the teacher also puts on the grade next to it. And if you have a question with the teacher, well, then you take the name and the last name and you send an email. So you can either use the envelope or you can say timothy.mason@ialcs.org. Everyone our emails are always the same, ialcs.org, and Lourdes can put it on the chat. Last name at ialcs.org is for everybody. So as long as you know the name of the teacher, then you'll be able to say how to write it and then be able to connect. You also can take a look at report cards, fees, something that you need to know. Well, again, this is a mock-up, but you can also do that. And also know about graduation. What is the GPA? How many credits my child is having? And if you attended yesterday, this is a good way for you to tell what grades is my child accumulating. Remember, you need 44 plus credits to get a degree here. So very important information for you. Everybody should be on Alma.
Muy importante, también quiero recalcar, Alma, que es nuestro portal de padres, en que usted puede recibir, saber cómo son los horarios de su niño. Aquí dice, por ejemplo, que a las 8:42 a 9:22 tengo la clase de tecnología, luego seguida por una clase de arte, otra de álgebra. Aquí están todos los horarios. El nombre del maestro, en este caso de álgebra, es Timothy Mason. Esto es un ejemplo, eso no existe, pero sí, y dice también el puntaje que el niño está recibiendo en esa clase para que usted no se tiene que esperar hasta los reportes de progreso para saber cómo le está yendo a su niño, porque también está incluyendo el puntaje ahí. Y si tiene alguna pregunta, pues usted le llama, manda un correo electrónico al maestro, porque aquí todo se comunica a través del correo electrónico. Y en este caso, si fuera que el maestro se llamara Timothy Mason, sería timothy.mason@ialcs.org. Y Lourdes está poniendo esa información en el chat. Siempre el nombre, punto, apellido, @ialcs.org para que usted conecte. También están los reportes de progreso, ahí es donde se tiene. Si su niño está en noveno a 12 grado, cada año tiene que tener cierta cantidad de créditos. Para graduarse necesita 44 créditos. En high school no es si pasó la clase, si pasó de grado, es si pasó los créditos. Así que es muy importante que usted sepa cuál es su puntaje. En este caso, este niño tiene 2.858, pero usted necesita saber el puntaje del niño y cuántos créditos ya va acumulando. O sea que es muy importante que para que sepa si su niño está en camino a graduación a tiempo. Okay. Again, athletics, be sure to connect. They already selected some of the teams. It tells you who was selected and all the forms that you have to do. So very important for you to connect to that. YouTube, very important. Again, I just highlighted before, there is the Title I videos. You see the family council videos, and all the news bulletin videos are in our YouTube channel. So please make sure you subscribe to make sure that you get all our playlists as well and get all the information. También le quiero decir, si le gusta el atletismo, asegurarse que esté conectado, ya sea descargando la aplicación o esté en la página web de ellos. Y también le estaba recalcando YouTube, que ahí están todos los videos. Está el video del título 1 que les mencioné antes, está en español, está en inglés, está la información del Consejo de Familia y todos los boletines informativos para que usted siempre esté al día. Sé que es bastante información y a veces lo tiene que volver a escuchar en el fin de semana, pero yo hago todo lo posible para darle cualquier información que usted necesite. La otra cosa, the other thing is, remember, Sora is our digital library. This is another way for you to stay connected. Sorry, my computer is a little slow, but here you will see in this video how to use the digital library. So if you say, well, I'd like my child to be part of the digital library, but I don't know anything about it, here is a how-to video about it. So please be sure to connect to that, to Sora. Ese video que le estaba mostrando es si su niño usted quiere que su niño esté leyendo en la biblioteca digital Sora de nuestra escuela, pues a ese video le muestra cómo funciona paso a paso. Okay, I want to give you a Yonder update for 7th and 8th grade. So 7th and 8th grade, we noticed that several of our Yonder pouches are being destroyed. If you don't know what Yonder is a pouch where we put for 7th and 8th grade and all high school, their cell phone. It locks them up, and that way they cannot use it because we want to have a cell-free school. What we're going to do is effective Friday, every pouch will be numbered and each student will receive the assigned pouch. So then students will take their assigned Yonder pouches home with them and bring them to school the next day. So it's very important for you to remind them to bring their pouches every day. If they forget their pouch at home, then they will give you a loaner. But if they lose it or destroy their pouches, they will be charged $5. So very important that they do not lose it and they start getting more responsible about their belongings. Muy importante sobre 7º y 8º grado, que ya empezando el viernes, nosotros le vamos a enumerar a qué estudiante le dimos
la bolsita donde meter el teléfono, porque al estar el teléfono, esa bolsita lo sella completamente y su niño no va a poder usar el teléfono porque no queremos que use el teléfono en la escuela, porque es una distracción y también para evitar bullying. Entonces, no están en las redes sociales mientras están con nosotros. Así que es muy importante que ponemos esas bolsitas y la vamos a enumerar y a cada niño le asignamos el número porque queremos saber a quién le tocó qué bolsita, porque notamos que muchos de ellos han roto esas bolsitas y eso cuesta dinero. Entonces, le decimos que se quede con su bolsita en casa y la traiga al otro día para que nosotros le sellemos su teléfono dentro de la bolsita y al final del día pues le sacamos con un imán, le abrimos la bolsita para que saque su teléfono. Pero ellos mantienen su bolsita todo el tiempo, se la llevan, la traen de casa, así que asegúrese que la esté trayendo. Si pierde, si se le quedó en casa, pues no importa, nosotros le damos una prestada, de nuevo le enumeramos para saber a quién se la prestamos, pero si la pierde, usted tiene que pagar $5 de cuota. Así que es muy importante que ya es algo que ellos van a tener que hacerse responsables de su bolsita para el teléfono y de nuevo no queremos que esto tenga problemas. The next time we want to talk about busing in the Bronx. We finally started busing. It began after much work. Remember, schools, the Department of People Transportation only offer busing for the location where the school where the school is located. So our school is in Manhattan. It only offers busing for Manhattan. Now our families advocated for it to get in the Bronx. So we looked into it and got busing again with the Department of Transportation. So they have their own rules. And some of the rules are that it has to be round trip and it has to be a certain amount of kids in the same area to be able to get a bus stop. So if you see, for example, that if you have a bus stop really close to your house, but you end up having to go somewhere far, it may be because there are not many kids within your area that is requesting the service. So what they have to do is that find a location that is equidistant for everybody who is taking that bus. So that's why it's not a door-to-door service, and we're doing our best to be able to accommodate as many families as possible to make it as equidistant to everyone that is involved. Now, the one thing again is that this is only for families who want bus that is round trip. So we inform that if you wanted this service and you notified us that your child is not attending PSW, then we contacted and made all the adjustments so that they routed for your family. Now, if your child is now in PSW and now that you're thinking about it, you're saying, well, you know what, I'm no longer going to be at PSW, then you have to let us know, because then we have to rearrange the routes again. So it's not an automatic thing. Even if some friend lives next door, it still has to go through, because it has to be a certain amount of kids in the bus. Again, there are certain rules that we have to abide by. So you let us know and we put you in the list, but you also have to let PSW that your child will no longer be part of PSW. If we find that you say my child is no longer to PSW, but it still shows up in the list for PSW, we cannot take your child because it's still enrolled in PSW. So you have to unenroll your child to be able to be part of our service. Okay. En cuanto al servicio del Bronx, por fin ya pudimos empezar. Nos tocó mucho tiempo porque no todas las familias aplicaron, y muchas de las que aplicaron decidieron solo ir de una ida, no de ida y vuelta. Al estar nosotros haciendo esto con el Departamento de Transporte, ellos tienen ciertas reglas, y las reglas son, tiene que ser ida y vuelta y tienen que tener cierta cantidad de niños, 11 por lo menos en el área, para que se haga una ruta. Entonces, el problema es que el Bronx es muy amplio y por eso es difícil hacer las rutas. Ahora, nosotros le pedimos entonces a las familias que se inscribieron que por favor antes del 29 de julio nos notificaran si no iban a ir
al programa después de la escuela. Si no la notificaron y su niño no empezó el autobús hoy, fue porque no nos notificó que su niño no iba a ir a estar en PSW y en el registro de PSW todavía su niño aparece. Entonces, para usted poder recibir este servicio, tiene que decirle a PSW, ese programa después de la escuela, que uno quiere este servicio, que no quiere que esté su niño inscrito en ese programa. Entonces, nada, nos dice a nosotros y nosotros vamos a hacer todo lo posible para darle su ruta, porque de todas formas esto tiene que ser analizado. Entonces, no hay fecha de inicio todavía porque, claro, usted primero nos tiene que decir mirando en los otros personas que quieran, miramos con las rutas y eso es un proceso. Así que por eso es que no es tan fácil hacer esto. Then I'm going